y comienzo compartiendo pantalla. Huesca, Aragón, tampoco conozco por Huesca. Bueno, me faltan un montón de sitios por conocer aquí en esta ciudad, en este país, perdón. Bueno, ahora sí vamos a iniciar. Quiero empezar por darle las gracias por estar aquí en este momento, este espacio que han sacado para ustedes. Es muy importante que compartamos la información y que aprendan sobre lo que vamos a hablar aquí y que se lleven algo, que es lo importante. Bueno, quiero darte la bienvenida y también darte las gracias por estar aquí, porque sé que si en este momento estás aquí, es porque probablemente hay algo en tu vida que se está moviendo. Muchas veces cuando alguien llega a este tipo de espacios no es por casualidad. Mm, Suele ser porque está viviendo una mudanza o está a punto de empezar a hacerlo. Y quizá por fuera todo parece que simplemente es organizar, decidir y avanzar. Pero por dentro la experiencia sí que es muy distinta. También es verdad que probablemente te está pasando ahora mismo algo y es posible que no sabes por dónde empezar o te cuesta tomar decisiones o sientes que todo se te hace cada vez más pesado. Y es ahí donde muchas personas se dan cuenta de algo, que una mudanza no es solo un cambio de casa. Es un momento muy importante y es un momento de transición. Yo quiero compartir algo contigo que es muy importante. Una mudanza es una forma de atravesar una situación emocional, porque cuando nos estamos mudando, estamos dejando de lado algunas cosas, estamos dejando atrás muchas situaciones que quizás nos llevaron a sentirnos bien, a sentirnos mejor, a sentirnos peor, pero que es un momento de transición. Y hay una forma muy diferente de atravesar este proceso, una forma más consciente, más ordenada y sobre todo que sea más amable contigo. Hay algo que yo veo constantemente cuando acompaño procesos de mudanza, y es que muchas personas creen que esto es solo un tema práctico, como si todo se redujera a organizar, decidir y avanzar. De hecho, muchas mujeres me dicen exactamente esto. No sé por dónde empezar, me cuesta tomar decisiones y siento que todo me supera. En conclusión, hay una situación constante en muchas de estas personas y es esa sensación de saturación. Pero antes de seguir, quiero comentarte algo sobre mí. Soy Lilibet Ríos, creadora de WA, el arte de ordenar. WA es WA, el arte de ordenar. Desde hace tiempo acompaño mujeres que están atravesando un cambio precisamente de su hogar y que sienten que este proceso puede ser emocionalmente abrumador. Pero con el tiempo he logrado entender algo, que una mudanza no es solo algo práctico, es un momento muy profundo en la vida de una persona. Y por eso mi trabajo no es solo ayudar a las personas a que organicen sus emociones, sino a que vivan este proceso con más calma y claridad y también con más orden interior.
¿Por qué acompaño este proceso? Con el tiempo empecé a darme cuenta de algo, es una situación muy común y que el verdadero desafío de una mudanza no estaba en las cajas, está en todo lo que ocurre por dentro, en lo que emocionalmente nos está pasando y nos está atravesando, y que es algo de lo que muchas personas no se dan cuenta, porque quienes están a nuestro alrededor a veces piensan que exageramos, que no es para tanto y que solamente debemos ocuparnos de lo práctico, que lo demás no tiene, en realidad no tiene importancia. Pero esto es un cambio muy importante, porque generalmente es el cambio de una etapa de vida. Y en esta etapa de vida, cuando nosotros la cambiamos, están sucediendo muchas cosas al interior de nuestro cuerpo, de nuestras emociones. Entonces, mirando todo este proceso, entendí algo, que todo esto necesitaba algo mucho más profundo. Y hay una situación que veo constantemente, un error que casi todo el mundo comete, y es que cuando nos mudamos, pensamos que el problema de una mudanza es solo la logística. Y sabemos que muchas veces la logística se convierte en un problema, pero lo más profundo es lo que estamos sintiendo por dentro, lo que nadie ve, lo que nadie escucha y lo que nadie siente. Muchas veces solo nosotras, que llevamos esa carga puesta y que es invisible para los demás. Y muchos piensan, basados en este error, que solo se trata de organizar, de hacer cajas y avanzar. Pero la realidad es muy diferente. El mayor peso de una mudanza no está ahí, ni en las cajas, ni en el orden, ni en la logística. En realidad lo que nos han enseñado es que mudarse es eso, es un sentido común, pero no por ser común significa que sea correcto. Nos enseñan que mudarse es solamente hacer cajas, organizar objetos y tomar decisiones lo más rápido que podamos. Pero casi nadie habla de lo que ocurre realmente por dentro. Y lo que ocurre por dentro es mucho más profundo. Empieza a aparecer el cansancio emocional, las dudas y la sensación de estar cerrando una etapa. Y muchas veces también ese miedo que nos da el cambio. Cuando todo esto aparece, si no sabes cómo gestionarlo, todo se vuelve mucho más difícil. Y es aquí donde aparece algo importante, porque una mudanza no es solo un cambio de casa, es una transición de vida. Y cuando inicias a mirarlo desde ahí, todo empieza a tener más sentido. Empiezas a entender por qué cuesta tanto, por qué aparecen esas emociones y por qué no siempre es tan fácil avanzar. Pero ¿qué pasa cuando vivimos este proceso sin acompañamiento? Pues que muchas veces las decisiones se tienden a volver más pesadas, aparece más saturación y el cambio se vive desde el estrés. Pero hay algo que también veo mucho y es constante en muchas de las personas que están atravesando por este proceso, y es que al nuevo hogar no se llega a disfrutar, porque no es solo llegar, es cómo llegamos a ese nuevo hogar. Estamos llegando cansadas, saturadas y cargadas, y eso no nos permite muchas veces disfrutar el nuevo espacio que va a formar parte de nuestra vida. Y cuando este proceso empieza a ser acompañado, empiezas a ver algo muy claro. Lo que estás viviendo no es algo desordenado. Este proceso pasa por diferentes fases. Y aquí es donde es importante entender
en las fases que tiene este proceso para que nos podamos ubicar en qué fase estamos y así empecemos a comprender y a entender lo que nos está sucediendo. Porque cuando entendemos lo que nos sucede, todo se vuelve más fácil para nosotros y para poder llevar a cabo nuestra misión. Y aquí vamos con la primera fase. La primera fase es la saturación. Es el momento en el que tienes muchas cosas en la cabeza. Creo que aquí algunas se identificarán. Empiezan a aparecer demasiadas ideas y es ahí donde fluyen tantas ideas que nos bloqueamos y que llegamos al punto de no saber por dónde empezar. Y eso nos genera cansancio emocional. Muchas personas en este punto empiezan a sentir que ya todo les supera, que ya no son capaces de más y que no han empezado y ya se sienten demasiado pesadas. La segunda fase de este proceso emocional es el desapego. Es una fase más profunda aún, porque aquí es cuando empezamos a darnos cuenta de que no solo estamos moviendo cosas, que esas cosas que estamos moviendo y esos espacios que estamos dejando atrás, esos recuerdos y esas etapas de vida son realmente importantes para nosotros y han hecho parte de nuestra vida, de nuestro proceso y también de nuestra identidad. Y es ahí donde nos cuesta. Y es ahí donde nos damos cuenta la carga emocional y lo intenso y profundo que puede ser esta situación. Y ahora llega otra etapa, que es la, el nuevo comienzo. Aquí en esta etapa, la idea es que ya hayamos pasado por esas etapas anteriores y que podamos empezar a disfrutar esa nueva etapa. Es un momento muy importante porque empiezas a construir tu nueva identidad. Muchas veces cuando nos cambiamos de vivienda, cuando cambiamos de hogar, también cambiamos una parte de nuestra vida. Si antes éramos esposas, ahora vamos a pasar a ser mujeres solteras. Si antes éramos estudiantes, ahora vamos a pasar de pronto a ser trabajadoras independientes. Si antes de pronto éramos profesores o teníamos una profesión, ahora vamos a pasar a ser jubilados. Entonces, esta nueva etapa de nuestra vida también debemos prepararnos para ella y para que ese nuevo espacio donde vayamos a llegar sea totalmente acorde a la nueva identidad y a ese nuevo comienzo que vamos a tener. Cuando empezamos a construir esta nueva etapa, empezamos a llegar a ese nuevo hogar y empezamos a tener una forma diferente de verlo y de habitarlo. Y por eso, una mudanza no debería vivirse solo como un proceso práctico. También necesita ese acompañamiento emocional, porque cuando este proceso se vive con calma y con claridad, el nuevo hogar se convierte realmente en un nuevo comienzo. Es la idea para que podamos llegar a disfrutarlo, porque si nosotros venimos con esa carga, como lo dije anteriormente, esa carga emocional y no soltamos todo antes de llegar al nuevo hogar y a esa nueva etapa, vamos a arrastrarnos con situaciones emocionales que no nos van a permitir disfrutar nuestro nuevo estilo de vida, nuestro nuevo espacio y también no vamos a poder ver una forma nueva de disfrutar lo que nos viene, el cambio. Después de acompañar a muchas mujeres en esos procesos de mudanza, empecé a ver algo muy claro, que el problema no era la mudanza en sí, era atravesar ese momento sin acompañamiento. Y ahí entendí algo importante, que todo lo que estás viviendo en este momento no ocurre por casualidad. Tú no estás desbordada simplemente porque sí. Y que no sepas por dónde empezar
tiene un motivo. Todo esto tiene sentido. Y tiene el sentido es que la mudanza no es solo mover cajas ni es algo práctico. En una mudanza tenemos una conexión emocional, ya que cuando movemos cosas estamos moviendo recuerdos, estamos removiendo, incluso muchas veces encontramos cosas que no nos acordábamos que teníamos, pero que de una u otra forma cuando las tenemos nos evoca recuerdos, momentos, situaciones que pudimos haber vivido y disfrutado y que ahora, en este momento, nos está llevando unos pasos atrás de situaciones que a veces queríamos o creíamos haber pasado, superado u olvidado. Y también tiene una forma de ser comprendido. Cuando empiezas a entender este proceso, algo cambia. Empiezas a verlo con más claridad y lo que antes se sentía caótico, poco a poco se empieza a ordenar. Cuando empiezas a entender este proceso, lo empiezas a ver desde un punto de vista diferente y sientes que ya no estás perdida y que dentro de todo esto hay algo muy importante. Cuando vives el proceso desde un punto de vista acompañado, la visión de lo que vives cambia, porque este es el punto más importante, sentir que no estás sola, sentir que este momento se puede atravesar a través de una compañía, de una persona que sepa cómo acompañarte y cómo llevarte durante este proceso. Las decisiones cuando estás acompañada dejan de ser tan pesadas, dejas de sentirte tan abrumada. El proceso se vuelve más ligero y el cambio empieza a sentirse de otra manera. Ya no desde el estrés que continuamente hace parte de la vida de las personas en general, pero cuando enfrentamos una mudanza parece que esa palabra se agrandara mucho más, parece que fuera parte ya indispensable de nuestra vida. Así que hay una forma diferente de vivirlo, no basado únicamente en el estrés. Pero esto es algo que no ocurre por casualidad, no es algo que simplemente pasa. Hay una forma de acompañar este proceso. Y para que se viva así, te voy a mostrar cuál es esa forma. Con el tiempo he ido acompañando a algunas mujeres o muchas mujeres en estos procesos de cambio y fui desarrollando una forma de hacerlo, una forma de acompañar este proceso de forma más consciente, más ordenada y más respetuosa con lo que estás viviendo. Y eso es lo que hoy utilizo en mi trabajo y le llamo el método SOLE. Este método no es un método solamente práctico, es un método que aparece en este proceso porque se vincula con lo que realmente las personas sienten y necesitan. Y es soltar esa carga emocional, ordenar el hecho de no saber por dónde empezar, legitimar esas emociones que están sintiendo y encarnar la nueva situación, la nueva vivencia para poder avanzar. Este es un método que nace de acompañar a las mujeres en ese momento de cambio. Y es una forma de ordenar lo que estás viviendo y de comprenderlo y de atravesarlo con más claridad. Este método o enfoque permite algo muy importante, atravesar la mudanza con más claridad, tomar decisiones desde la calma, vivir este cambio como una transición consciente, no como algo que simplemente tienes que resolver. Y por eso no es suficiente con tener una lista o un sistema, porque eso no resuelve lo que estás viviendo. Porque si por dentro sigues sintiéndote bloqueada o sin claridad, todo vuelve a desordenarse. Por lo tanto, decidí crear un espacio donde poder acompañar este proceso de una forma más profunda.
Un espacio donde no solo entender lo que estás viviendo, sino poder trabajarlo paso a paso. Y ese espacio se llama Renacer en Orden. Es un proceso, Renacer en Orden, es un proceso en el que acompaño a mujeres que están atravesando una mudanza y desean vivir este cambio con más calma, claridad y conciencia. Y para que puedas entenderlo de forma sencilla, Renacer en Orden es un espacio diseñado para acompañarte en este proceso. También es un espacio diseñado para comprender y que tú logres comprender qué es lo que estás sintiendo por dentro. Es un espacio donde vas a poder compartir y ponerle nombre a cada uno de esos sentimientos, porque muchas veces lo que nos pasa es que empezamos por ni siquiera saber qué es lo que estamos sintiendo, ni siquiera nombramos. Como decía hace un momento, muchas veces quienes nos rodean no nos comprenden. Y a veces eso hace que nosotras, ni siquiera nosotras mismas, podamos entender esos sentimientos que están dando vueltas y dando vueltas en nosotros y que se nos convierte en un remolino o en una turbulencia. Entonces, Renacer en Orden es un espacio donde vas a poder comprender lo que estás sintiendo, tomar decisiones con más claridad y atravesar este proceso con mucha más calma. Porque al final no se trata solo de mudarte, sino de cómo vives ese cambio. Tener en cuenta que no solo es una parte práctica, sino que lo que estás sintiendo por dentro tiene una forma de atravesarlo con calma y claridad. Bueno, y también quiero que tengas en cuenta algo muy importante. Esto no es un proceso que se da de la noche a la mañana. No es algo rápido ni tampoco es algo mágico. Porque para comprender lo que estás viviendo se necesita de un tiempo prudencial para poder transitar por esas emociones, para poder comprenderlas, vivirlas y avanzar. Ten en cuenta que cuando estás en un proceso de mudanza es un cambio de etapa y eso necesita tiempo. Por eso Renacer en Orden es un acompañamiento de 3 meses, donde vamos paso a paso, dándole espacio a todo lo que este proceso significa para ti. Porque no es solo un cambio puntual, es un proceso que necesita ser atravesado, no solo entendido. Por eso no se trata de correr, sino de comprender y de ordenar para poder avanzar desde un lugar más tranquilo. Se trata también de que puedas entender lo que estás viviendo para que empieces a habitar una nueva etapa con más calma, claridad y conciencia. Durante este proceso, trabajamos juntas paso a paso, como lo había dicho anteriormente, para comprender el proceso emocional de tu mudanza, para poder ordenar lo que estás viviendo internamente y preparar tu nueva etapa con mayor claridad. Todo esto utilizando el método SOLE del que te había hablado anteriormente. Pero este es un espacio que tampoco es para todo el mundo. No todas las personas podrían encajar en él, ni tampoco está diseñado para todas las personas. Este es un espacio para ti si estás viviendo una mudanza o preparándote para una y si te sientes saturada y no sabes por dónde empezar. Tengamos en cuenta que no todas las personas viven las situaciones de la misma manera y habrán personas que podrán vivir una mudanza y lo viven desde otro punto, desde la ilusión, desde que quieren salir del sitio donde están, lo podrán vivir desde el punto de vista en el que no les afecta emocionalmente ese proceso, así que para estas personas ese proceso no estaría justificado.
Y también este proceso es para quienes desean vivir ese cambio con más calma y claridad. Y como les decía hace un momento, este espacio no es para todos. Es importante decirlo y dejarlo claro, que no es para quienes buscan organizar cajas o espacios, porque no es como como había dicho anteriormente, no se trata de organizar cajas ni de decorar espacios, se trata de organizar lo que sentimos por dentro. También para quien no es para quienes sienten que este momento es algo más profundo, para quienes no sienten que este momento es algo profundo, simplemente viven un momento de mudanza y no les afecta emocionalmente. Y cuando este proceso se vive acompañado, las decisiones suelen tomarse con mayor claridad, porque vamos a tener una persona allí que va a estar asesorándonos y guiándonos para tomar decisiones con más certeza y que sean basadas en criterios reales y objetivos. La saturación disminuye, porque es uno de los problemas que mayormente tenemos. Es ese problema de saturarnos, de sentirnos que no podemos avanzar. Esa sensación de saturación es la que no nos deja muchas veces tomar decisiones correctas, adecuadas, a tiempo, y es ahí donde nos sentimos muchas veces bloqueadas. Así que si estamos acompañadas, todo esto se va a llevar de mejor forma. ¿Y qué nos va a permitir también el hecho de estar acompañadas? Que ese proceso lo podamos vivir con más calma y llegar al punto y al objetivo que todas deseamos cuando nos cambiamos y sentimos estas emociones. Sentir ese nuevo comienzo, sentir ese proceso como un nuevo comienzo y sentir ese nuevo hogar como un verdadero inicio de etapa, pero de forma calmada y tranquila. Y pues ahora quiero contarte algo. Quiero contarte la historia de una mujer con la que trabajé, bueno, una de muchas. Cuando ella empezó el proceso de mudanza, se sentía completamente saturada. Es una sensación que no es extraña, es muy común y no solo ante procesos de mudanza, sino ante otros muchos procesos. Pero como estamos hablando de las mudanzas, pues nos vamos a centrar en esto. Entonces, ella se sentía completamente saturada y no sabía por dónde empezar, pero había algo más. También tenía miedo al cambio. Y este es un punto aquí muy importante, porque muchas de nosotras muchas veces pensamos que el cambio va a ser algo que nos va a afectar. Sin embargo, eso lo pensamos por el miedo, por ese temor que tenemos a lo que desconocemos. Y muchas veces eso que desconocemos puede ser una mejor etapa de la que estamos viviendo actualmente. Pero ese temor no nos deja avanzar y nos quiere dejar bloqueadas y amarradas para que no podamos dar el paso siguiente. Y es esa nueva vida que nos ayuda a vivir mejor. Y esto le pasaba a esta persona. Tenía ese miedo al cambio que es mucho más común de lo que parece. Y probablemente algo de esto también puede que esté resonando contigo. Pero luego, aparte de vivir el proceso, algo empezó a cambiar. Y cuando ella empezó a tener este acompañamiento, su parte de esas emociones que tenía fueron cambiando. Empezó a comprender lo que estaba viviendo, a tomar decisiones con más claridad y a atravesar todo este proceso con mucha más calma. Y cuando ella logró llegar a su nuevo hogar, no lo sintió como un final, sino como un verdadero comienzo. Y no fue porque algo cambiara en la mudanza. Lo que cambió fue la forma de atravesar esa mudanza, que para ella era muy importante.
porque cuando una mudanza se vive con acompañamiento, deja de ser solo un cambio de casa, se convierte en un proceso de transformación personal. Y este es el punto donde muchas de nosotras deberíamos llegar, a ese proceso de transformación personal. No es solo cambiar de una puerta a otra, de una casa más grande a una más pequeña o más bonita o más, es el proceso de transformación. Porque recuerden que cuando pasamos de un sitio a otro, estamos dejando de lado, estamos dejando atrás parte de nuestra esencia, pero porque muchas veces hay etapas con las que ya dejamos de identificarnos, porque somos una constante evolución. Y lo que ya hace 5 años hacía parte de mi vida y me identificaba, quizás ahora no. Ahora hay una nueva etapa en la que yo quiero vivir en ese nuevo espacio siendo la nueva, en mi caso, la nueva Lili, la nueva María, la nueva Marta. Entonces, eso es muy importante, que lleguemos a habitar un nuevo espacio, pero también con esas emociones renovadas, para que podamos de verdad disfrutarlos. Y ahora, si sientes que este momento en tu vida no quieres seguir atravesándolo sola, puedes reservar una conversación conmigo, la cual no es una llamada cualquiera. Es un espacio tranquilo donde voy a ver tu caso con calma y juntas miramos si este acompañamiento puede encajar contigo. Recuerda que todas las personas no son aptas para ese tipo de acompañamiento. Entonces, en esa conversación tendríamos que mirar si sí encaja o no encaja contigo. Tengo pocas plazas porque la verdad es que para mí es muy importante ese acompañamiento más personalizado. Y si has escuchado esto y sientes que tiene sentido para ti, este es el momento. Si lo deseas, puedes escanear el código QR. No sé qué ha pasado, que se ha rayado la pantalla, no he sido yo, no he sido yo, algo ha pasado, pero no sé qué ha sucedido. Bueno, continuamos. También es posible que mientras escuchabas todo esto, te hayan surgido algunas dudas y es completamente normal. Quizás posiblemente te estés preguntando, ¿y si todavía no me voy a mudar? Hay algo importante que muchas mujeres llegan al programa que están justo en esta etapa, porque cuando empiezas a comprender el proceso desde antes, todo se vuelve mucho más fácil. O también es posible que te pase algo como sentir que estás demasiado saturada ahora mismo, y es justo este momento el más importante para empezar, porque cuando tienes acompañamiento, no tienes que pasar por esto sola. Y esto te ayuda a clarificar muchísimo esas emociones de saturación, de miedo y de temor que muchas veces no nos dejan avanzar. También de bloqueos, porque unas emociones terminan por bloquearnos y no permitirnos tomar decisiones acertadas. Pero hay otra duda que es muy común y es no saber por dónde empezar. Y ese precisamente es el punto de partida.
para que puedas comprender lo que estás viviendo y avanzar con más claridad. No sé qué ha pasado con la raya roja. Pero bueno, no pasa nada. Así que si sientes que este momento en tu vida necesita y merece ser acompañado, pues te dejo el código QR para que puedas apartar una conversación conmigo. Recuerda que trabajo con pocas plazas y esta vez realmente estoy abriendo solo 3 plazas. Bueno, ya dicho esto, quiero darte las gracias por estar aquí, por darte este tiempo para ti. Quiero también abrir un espacio, si quieren escribir, preguntar algo, que lo podamos resolver por el chat. Así que con esto ya queda terminada la masterclass, la presentación, y espero que cada una se lleve algo importante de lo que acabamos de ver. Voy a abrir entonces, voy a dejar de compartir. Si alguien tiene alguna duda, es momento de que me lo pregunte o me lo escriba y si no, pues ya daríamos por cerrado esta presentación.